Bueno, hola cabros, ¿qué tal? Me vine aquí a colar al canal de los cartoneros y el día de hoy me va a presentar una nueva sección en el canal y ahí me acompaña hoy Oscar, uno de los miembros del team. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Esta es una nueva sección dentro del canal, entre la broma y todo eso, que se llama cartas bioequivalentes. ¿Cuál es la función de esta sección de cartas bioequivalentes? Sabemos que hay cartas que son con una frecuencia bastante poca usual y su precio es bastante excesivo para el momento de hacer este video. Y nosotros, como misión, obviamente, para fomentar la comunidad y para fomentar el juego en sí, buscamos cartas que son alternativas, que si bien cumplen en cierta medida las funciones de las cartas originales, o las cartas premium en este caso, pueden dar una mayor jugabilidad o una variante y les puede ayudar a tener una experiencia de juego satisfactoria. Bueno, en primer lugar tenemos la Elite ACP, una redirección prácticamente staple dentro de lo que sería el mazo Dream. ¿Qué hace? Única furia, no es tan relevante, pega 4, pide 1. Si esta carta está en tu mano, remuévela, redirige efecto objetivo. O sea, es una habilidad y el coste no tiene coste de oro, solo removerla de la mano. Se remueve y chao. Sí, sería. El símil creo que mucho más budget, de un presupuesto bajo, sería Sigurd. Es una carta de vikingo, tiene coste 3, fuerza 7, no es relevante tampoco, pero acá viene lo importante. Si controlas héroes, destierra esta carta de tu mano, redirige efecto objetivo. Al controlar, obviamente, si estás jugando una baraja racial o de triada también, lo que es morada, o mazo agro también, ya sea Espartoy con Freddy normal. Claro que sería como lo clásico. Sería lo clásico. Y sobre todo, estas cartas te dan la ventaja de que, obviamente, sinónimo de estar pagado o tener todo tu oro en reserva o no tener logros, significa que eres vulnerable o susceptible a que tu oponente haga acciones de juego. Bueno, no sé, un despertar al genio, que te hagan botar cantidad de cartas o otras habilidades, como por ejemplo el Ra también, que hace botar 10 cartas al jugador objetivo. Y estas son las respuestas sorpresivas que pueden darnos la victoria. Acá Basti veo que tiene una carta bastante cara, que es el Cronillos. Sí, la carta, una de las, no sé si polémica, pero una carta que se usa harto, sobre todo porque ahora se está fichando mucho. Pero ya, bueno, todos saben lo que hace el Crono. Agrupa todas las cartas, te juega oro adicionales, mucho oro extra, mucho oro en juego. Ya, ¿qué tenemos como símil para el Cronos en este caso? Primero que todo tenemos el Balmaceda SP, una carta de héroes de Chile, que también nos da la instancia de agrupar las cartas. Obviamente no nos más acelerado oro, pero da esta instancia, como dije, de la agrupación. Pero ¿qué es lo bueno del Balmaceda? Que los va a agrupar en ambas fases finales. Entonces ahí tenemos la instancia de poder jugar relámpagos en ambos turnos. No solo como lo que hace el Cronos, que solo en tu turno. La otra opción que tenemos también para agrupar cartas es el Catmo. Que aquí ya tenemos otra función muy interesante, que es un removal masivo. Para ambos jugadores, pero lo interesante también es que tenemos la opción también de agrupar nuestras cartas. Entonces, si nos vamos en el Turbo Baratelli, tenemos dos opciones bastante accesibles para reemplazar el Cronos en caso de que queremos jugar con lo que conlleva el Cronos. Y obviamente, como no vamos a tener lo que es la aceleración de oro, ya ahí podemos contar con otro tipo de cartas para acelerar los oros. Pero lo importante, creo yo, en este caso es el tema de la agrupación, porque nos permite o jugar relámpagos en la fase final nuestra o jugar muy bien en el turno oponente. O en el caso que la mayoría de la gente lo usa, que es para counterear básicamente. Eso sería como lo que sería más similar a lo que es el Cronos. Bueno, también complementando lo que dijo mi compañero el Chango, también, si bien son pocas frecuencias y tampoco son tan espectaculares, no tienen la estática, la habilidad continua de jugar oro adicionales, tienen protección. Acá se manifiesta de dos maneras. Una, Balmaceda es un removal también, destruye monos, y también está el tema de que no pueden ser anulados. Ahí te compensa también. También otro factor de que tiene inmunidad aliados también, Carmo, también. Eso también ayuda. Sí, también como mencionó el Oscar, Balmaceda te hace removal de aliados y también te da cementerio. Como mucha gente dice, el cementerio es la segunda mano, entonces nunca está de más hacerse ese daño directo. Exacto. Y hablando de cartas que igual son bastante poderosas y que son reciclables también, que son también otra de las funciones bastante llamativas del formato. Aprovechando tanto lo que es el cementerio de destierro, acá tenemos la última STP, Tenebris, carta de profecías, que cuando se juega de una zona que no es la mano, agrupa dos oros objetivos y pagas uno, anula carta de aliado, pagas uno y redirige efecto objetivo y luego roba dos cartas. ¿Qué pasa? Acá tenemos dos opciones, una, tanto para agrupar cartas como para tener respuesta. Si bien ninguna de las dos anula, tiene una función similar. El primero es soplitas. Un aliado defensor, guardián, retorno indestructible, coste 2.
Ya, destierra la carta que controles, puede ser cualquiera, el mismo Plitas también, es objetivo válido. Agrupa la carta objetivo. Y también, fíjense que el patrón de estas cartas te compensan ya sea con removal o buscar imponente en la mesa de alguna manera. O reciclarte también con los arquetipos de la raza. Por ejemplo, defensor, como decía el Chango, en el tema del Carmo, tiene su habilidad de daño directo, que es algo característico de esta raza, sobre todo en los que son de invasión. En este caso, destierra una carta de tu cementerio, la carta objetivo y todas sus copias pierden su habilidad hasta la fase final, sobre todo si juegan alguien, no sé, cartas por 3 o que son mercenarios. Y también no hace cambiar de zona ciertas cartas y reciclarlas en sí. No sé, podríamos desterrar alguna carta que necesitamos un oro, como el Cabacaba, o otras situaciones también nos permiten. O cartas que son también de la raza defensor y ponerle a una zona de juego que ya por A, B o C motivo cayó al cementerio. Por ejemplo, la Guinevere SP. En otro caso, aquí tenemos un monito medianamente olvidado, pero bastante interesante. Abu Nubas tiene retorno e inmunidad, aliados y talismanes. Tiene alta protección. Otro factor también que es tendencia. Que si bien no son tan poderosas o no son tan con una frecuencia tan poco vista, ayudan eso. Y te ayuda a considerarlas para el momento de hacer una baraja, con un presupuesto mucho más bajo o jugar a otras cosas, unas variantes. Ya. Si esta carta es anulada, destiérrala y agrupa 2 oros. Muy importante también, ayuda. Sobre todo si vas a usar el arquetipo de sacerdote como Mechinchorro o reciclar cartas de la raza también. Paga un oro, cancela un ataque. En Crónicas, si bien no se ataca, nunca está de más un ataque letal también, o un ataque también de forma estratégica, para mermar los recursos del oponente. Véase que recordemos que está Ismenio, está Arenero y otras cartas bastante que no pegan poco, para nada. Por ejemplo, un Rock. Y lo importante es paga un oro, redirige efecto objetivo, efecto de la carta objetivo. Muy buena carta, nada que decir. Se permite rejugarla por la anulación, se protege a sí misma, tiene retorno también y redirige efecto objetivo, que la redirección creo que es una de las formas de respuesta más infravaloradas después de la prevención. Dale nomás, Chango, ¿qué tenemos acá? Para continuar acá en el video tenemos otro clásico que también se está jugando harto, que es el canto chamánico CP. Uno de los clásicos ya buscadores para, si bien, desmoronar la estrategia oponente, o lo clásico también que es buscar las barreras, que siempre se dice mucho, pero en general se puede usar básicamente para destruir la estrategia oponente. Bueno, como dije, un buscador busca 4 cartas y las remueve, tiene exhumar y además tiene una habilidad activada que pago un oro y la remuevo para pegar 5 cartas. Ya esta puede ser para uno mismo o para el oponente. Ya, esta carta tiene un símil bastante interesante en invasión, que es el Batalla de las Termópilas, que también es un buscador, pero en este caso busca 3 y las remueve. Y si está en el cementerio puede buscar cualquier tipo de carta. Eso también me faltó mencionar, que solo buscan cartas que no sean oro. Pero esto es la diferencia que tiene la Batalla de las Termópilas, que si está en el cementerio, como dije, puede buscar cualquier tipo de carta. Entonces puede sacar cartas bastante molestas al momento que si estamos buscando barreras, como son los oros que tienen barrera, que son la guitarra, por ejemplo, o la máscara de villa. Sé que son oros que no se usan mucho, pero pueden estar presentes en algún mazo. Quizás, ¿por qué no se ve mucho la Batalla de las Termópilas? Es porque tiene relámpago. Entonces se está hablando mucho de eso, que si un talimán tiene relámpago, no lo juegan mucho porque existe la paloma. Pero eso creo que ya no se tiene que hablar mucho de eso, porque se puede ver bastante juego y de hecho hasta puede llegar con los dos en el mazo y quizás ya puede ser que te anulen pero contaban como nuestra segunda opción, que es la Batalla de las Termópilas. Yo creo que, de hecho, más de simple podemos ir con las dos en el mazo, no me importa nada. Yo creo que vamos a ir con las dos y además podemos agregar también el Nil Sangre. Sí, también para desmoronar más al oponente. Y tal como tú dices, esta carta, además de ser un bioequivalente, son complementarias a las cartas originales que están en cuestión, que estamos usando. Pueden convivir en conjunto las cartas, no hay problema con eso. Sí, no hay cliente. Y hablando de cartas que son poderosas o que inhabilitan, y hablando que pueden inhabilitar al pichón o la paloma, la toma de Juárez. Coste 2, exhumar. Bueno, que sea coste 2 tampoco es muy atractivo para hacer un counter, sobre todo una cancelación. Pero acá viene lo bueno. Si tú no tienes oros en tu reserva, da lo mismo si estás pagado o no tienes control de los oros, tú puedes desterrar las cartas de tu mano y cancelar la carta dentro o fuera del juego. Y si resuelve eso efecto de cancelación, hace que la carta del tipo de carta que haya sido cancelado la inhabilita por el turno. Y podemos obviamente cancelar
una profecía, por ejemplo, y todos los logros que contrae tu oponente en juego quedan inhabilitados. O por lo menos salvándolo de lo que es un combo. O asegurar de que nuestro combo o nuestra jugada se solucione o tenga un éxito. Claro, esta te paquea turnos. Exacto, también. Y acá tenemos dos similares. Más barateli. Sí, más barateli. Más accesible. Creo que la más se podría decir chaya o como se llama, mucho más rara. Y dentro de la misma edición de Surgente, consideramos que esta es una promo internacional, la toma de Juárez, es la batalla de Ébano. Ya, coste 3 no nos interesa tampoco. Aunque igual podemos jugarla con el fuego sagrado, pero es muy poca frecuencia. Es muy poco frecuente hacer eso, pero la posibilidad está. Cuando juegues esta carta puedes desterrar 2 cartas de tu mano. Si lo haces, juégala sin pagar su coste. No puede ser anulado. Hay un tema de protección también. Y cancela una habilidad fuera del juego. Si bien no cancela dentro del juego, muchos counters o respuestas, opciones son fuera del juego. Ejemplo, Asea como Amanecer, Adelita SP, Thor el Defensor SP, Jomurgander SP. Por lo tanto, es una carta aquí sorpresiva también, en primer lugar. Y de que no es tan limitada. No es limitada en su acción. Claro. Y gastarte un Aquiles con esto, igual da que pensar, por lo menos. Y si no contáis con él aquí en ese momento, yo creo que da dolores de cabeza esto. Bien molestoso, la verdad. Sí. De hecho, me han jugado esa barbaridad y la verdad igual es molesto si no cuento con el Aquiles en esa instancia. Un memorándum de lado que fue de jugar. La otra es una carta mucho más vista. Esa me gusta. Ahí me pasaron cosas. ¿Sí? Sí. ¿Alguna experiencia que tú puedas...? No, que en general es una carta que uso bastante porque, si bien, complementando lo que has dicho, las opciones de estas cancelaciones que se pueden jugar, entre comillas, gratis. No gastando, si bien aquí tú te reventáis la mano, pero tienes esa opción de que sea más gratis. De hecho, aquí con estas ambas podéis tirarte cartas que vuelvan del destierro, cosas así, y aquí ya sacrificáis mano, pero tenéis la opción de hacer gratis la acción. Entonces eso es lo bacán de estas cartas. No, y en el caso de que la carta en cuestión que vamos a nombrar es soldadera, es un luego. Si es que resuelve eso, ahí recién remueves también. Bueno, esa te salva, eso es lo bueno que tiene. Sí, como decía un amigo, un ex cartonero que ya no está actualmente, no le pasó nada, está en su departamento. Esta soldadera es una carta que te ayuda a matar al oponente o te salva de morir. ¿Por qué? Cancela la habilidad dentro fuera del juego, luego remueve 2 cartas al azar de tu mano. Un patrón o factor en común que tienen estas 3 cartas es el factor sorpresa. Algo bastante relevante en lo que es el formato. Porque, volviendo al tema y sin ser tan redundante, si estamos pagados o por lo menos enfocamos todos nuestros recursos, que son los oro en este juego, en jugar nuestras cartas o que pase nuestro combo infinito o por lo menos un combo bastante fuerte, vamos a usar este tipo de cartas para que pase de todas maneras, porque muchas de las respuestas de nuestro oponente son habilidades. Duele mucho más que te cancelen a que te anulen. Ya si se anula, bueno, se puede ir removido con red de plata o con pecado SP, pero si la carta es un trigger, no sé, de entrada, por ejemplo, la última vez de SP, ¿qué te dolería más? ¿Que te cancelaran o que se anulara? Porque por último la podéis reciclar, no sé, con muralismo mexicano, que está, spoiler, o otro tipo de forma de recursión. Cancelarla igual te juega el turno. No, pero muy buena la soldadera, una carta que yo la consideraría mucho. Obviamente hay cartas que la pueden paquear, que es como el símbolo de culto, pero en general no es un oro que se vea tanto en los jugadores en general, pero la soldadera puede salvarte partida y puede darte la victoria también, así que yo la consideraría bastante. De hecho, por sobre las otras dos, si bien obviamente la toma muy potente, pero la soldadera te puede dar vida. Sí, no, y el otro factor también es que retorna. Son muy pocos la respuesta a los counters que tienen exhumar retorno. Claro, también. Cabe destacar eso muy importante. De hecho, la batalla no tiene ninguna habilidad especial y la toma solo exhuma. Exacto, sí. No, y igual depende también a su vez la desventaja que puede ser. Depende que tienes que tener cartas en mano. También. Así que relevante. Bueno, aquí vamos a los oritos, ¿sabes? Ya que estábamos hablando de que estábamos haciendo cementerio, haciendo destierro, aquí tenemos para pitearnos el cementerio del destierro. Ya tenemos aquí el clásico, el muralismo, que cuando lo destruimos nos piteamos 3, o sea, la removemos y si lo desterramos 2. Ya esta es una carta que se ve mucho. No sé, ¿la consideraríamos como base? ¿Qué bonito?
Yo creo que sí, es de las cartas promocionales que más se juegan dentro del juego. Es muy raro que una carta no, como muralismo mexicano, sobre todo un oro, los oros tienen menor cantidad. Se sabe de que obviamente se puede anular los oros, pero la cantidad de respuestas de ellos es como que desgasta. O sea, están mermando los recursos en pos de que no te apliquen lo que se conoce el hate del cementerio, o remover cartas que sean relevantes en tu zona de juego, que sería el cementerio y restierro. Claro. Así que... Entonces, este oro, pues, generalmente igual, yo cuando lo uso en mis barajas, generalmente siempre lo uso más para la interacción en el cementerio de destierro. Entonces ya como dijimos, se usa harto el muralismo, una carta base se está transformando, pero ¿qué pasa si nosotros nos contamos con muralismo? Igual tenemos dos opciones bastante llamativas y que esas son chayas que se pueden encontrar muy fácil, y la primera es Taiko, que hace algo bien similar al muralismo, solo que en el caso destierra, pero nosotros tenemos que destruirla para desterrar dos de un cementerio, y si está en el cementerio la desterramos para desterrar dos. Tenemos ahí un símil muy similar al muralismo, pero el muralismo es como la carta potenciada, el Taiko potenciado. Y aquí tenemos otra carta bastante interesante, que es el Drago Tespiacos, que es un Furia Retorno, que lo interesante de esta carta es que su habilidad funciona en el cementerio, no hace nada más interesante como dentro del campo, sino que la acción es fuera del campo, y que si está en el cementerio, una de destierra para remover 3. Yo creo que esta es una carta bien interesante porque te permite generar acciones con los mazos que se generan en cementerio, que cuentan como con el Quetzalcóatl, la Triada, o con buscadores que tiran cartas al cementerio, como por ejemplo Oda Nobunaga, el mismo John Wall que tenemos acá, el Atiopius, y todas esas cartas que te generan esas interacciones. Pero esta carta va muy bien con los mazos que te van generando cementerio. O bien también, como dije, como con los buscadores. Sí, profecías también, ya que se ve mucho. También cabe destacar que también te da como las acciones para descartarlas, como carta, como dijo el Oscar, como la profecía, que cuando buscamos cierto tipo de cartas descartamos 2 y podemos descartar nuestro bonito. Tenemos el sombrero también, que descartamos 2 para robar una. Así que nos da harta opción de tenerlo en el cementerio. Sí. O sea, si la podríamos definir, es versátil. Sí, de hecho también te puede servir con el mismo Balnor también. Maravilloso. Que te genera bastante cementerio, y nos cae este bichito ahí y vamos vaqueando el cementerio oponente. Aquí tenemos, bueno, mucha gente le gusta las... Ahí nos pusimos caros ya. Sí, no, acá... ¿Cuánta plata sobre la mesa, Dios mío? Un IFE. Para la casa propia. Sí, tenemos un IFE acá, una hipoteca. Bueno, en el caso de la ira de Dios, única, barrera, exuma, retorno, personalmente como jugador no me gustan las UR de coste cero. Y yo he tenido mucha experiencia contra este tipo de content. Y si tú me dices un ranking, el aire de Dios es la primera por 2 razones. Una, que se baraje al momento de jugarla, y la segunda es cuando resuelve su prevención o redirección, robar 3 cartas. Me da miedo esa cosa. Sí, y eso, y robar 3 cartas y volver a robar, la posibilidad no ínfima de robar la ira, eso le hace una carta bastante... Esas cosas pasan, eso es muy posible, robar nuevamente la ira en ese robo. Sí, exacto. Y si bien nuestra carta acá es humilde, una carta luchadora de la vida, pero tenemos la versión OP. Sí, y versión OP. Y acá, como dijo Chango, versión OP, y tiene la versión normal. Por lo tanto, económicamente tiene una mayor frecuencia y lo podemos conseguir con mayor facilidad. ¿Cuál es esta carta? La vuelve a cananear. Pide 2, exhumar. Cuando juegues esta carta puedes remover 3 cartas de tu mano. Si lo haces, jugar sin pagar su coste. Redirige efecto objetivo. Luego remueve la carta objetivo que no sea oro. Acá tenemos 2 similitudes, y por eso es la carta bioequivalente por excelencia de la ira de Dios, el removal. Sí, de hecho creo que son dentro de todo lo que hemos mostrado en el video, creo que son como que las más similares que tenemos. Dentro de hecho, porque obviamente esta se puede jugar sin pagar su coste, y esta es coste cero, entonces tenemos como una acción que se puede jugar entre comillas gratis. Sí. Factor sorpresa también, al igual que sí. los ejemplos anteriores. Y una carta que tiene coste 2. Por ejemplo, el mismo símbolo de oculto que tú nombraste, acá tendrías que pagar un oro. Claro. En cambio, aquí también pagas un oro, pero también te da el removal. O derechamente puedes pagar los 2. También tenemos la opción del Blissing Gamen para jugar talismanes de coste 2. Exacto. Tiene tanto sinergia con un tipo de mazo, que ese sería mazo talismanes. Por ejemplo, también una acción también de lo que es el removal, porque es bastante importante lo que es sacar cartas que son amenazas y no son aliados. La mayoría de las veces cartas como Soleiman o cartas como Batur
ese es un removal que son de aliados en sí. En cambio, estos son talismanes. Y otro factor es un counter y no es una carta relámpago, porque varios removal, no sé, o canal de control de cartas también son relámpagos. Y es un buen diseño hecho. Ya, vamos a redirigir. Y para compensar también su coste alto, porque el coste de 2 igual es alto para crónicas, porque los costes por excelencia son el 1 y el 3, vamos a compensarlo con un factor de removal. Así que maravillosa carta. Sí, de hecho, ahora acordándome bien, hay otra carta que es muy similar, que también es un counter, y también podría ser un símil de la parte de la ira que es prevención, que es la cacería de demonios. Que también nos da prevención y también tiene la opción después de remover una carta. Entonces sería el símil, tenemos el símil de dirección y el símil de prevención. Exacto. De hecho, me acabo de acordar de esa carta en este momento. Así, no te lo maravilloso. así de bueno para las mitos. Excelente, ya. Y la siguiente carta, ¿qué nos tenéis, Chango, acá? Aquí tenemos ya una carta que no es tan difícil de encontrar. No es una carta que yo diga, no, es tan cara. De hecho, puede costar hasta 500 pesos, que es Muspelheim. Pero por lo que yo he visto, igual se está usando harto en Muspelheim. Entonces quizás puede haber una teoría de escasez, pero lo dudo en todo caso. De todas maneras, igual es un tótem bien entretenido de jugar, porque uno descarta un tótem de la mano para reducir su coste en 2, y además cuando entra al juego juega un tótem de coste 3 o menos sin pagar su coste, y además mi oponente no puede usar habilidad activada en mi turno. ¿Qué es lo interesante con este bichito? Podemos jugar cartas como Trípoli SP, Machu Picchu, La Padana, en sinfín, muchos tótems que, o si bien le pueden dar restricción a mi oponente, o pueden acelerar mi juego. ¿Y qué es lo interesante con este tótem? Que obviamente cae de anillo para el mazo tótem, pero también tenemos su símil, que es el Argel, que es la carta la puedo jugar del cementerio, y cuando entra en juego juega un tótem de coste 2 o menos. Entonces ahí también podemos jugar los tótems que ya mencioné anteriormente, que son la Padana o el Trípoli. Entonces nos entrega esa misma aceleración para el mazo tótem, o para un mazo que tenga un soporte tótem, para, ya sea para acelerar los oro o darle robo, en el caso, como ya dije, la Padana a la Trípoli. Pero en general yo encuentro una carta bien interesante, porque al igual que el Muspelheim, se puede jugar del cementerio. Quizás lo único negativo o malo que podría tener esta carta es que no tiene relámpago. Entonces ahí donde el Muspelheim es una mejor opción en símil a este tótem, pero junto con su reducción de coste. También con su reducción de coste, que es muy importante, pero es una carta que igual yo podría considerar una baraja tótem si estamos jugando con cabellos de oro, que ahí también nos entrega el de jugarlo por un orito para no gastar tantos recursos, y básicamente eso, no gastar tantos recursos, y también podemos ir generando cementerio con cartas que ya mencioné antes, como el Badno o el Quetzal, cosas así, y también lo podemos descartar con búsquedas como la Profe, o también como robo que te da el sombrero. Sí, ¿no? Y además considera que el Argel se puede jugar con la maravillosa, y Muspelheim con lo que es el fuego sagrado, así que esta carta igual estaba medio olvidada, está dentro de la base de lo que era pólvora, de los mazos totem, sobre todo con Rayo Ho, Daboxunara, Vishnu, ese tipo de cartas. Y acá hay un complemento y no son excluyentes. Y bueno, totem es bastante fuerte en todos los formatos de mito y leyenda. Y en crónica no se queda para nada atrás. Bueno, acá ya dejando los par de totem, acá tenemos, volvemos al counter. Volvimos al counter, papito. Acá tenemos el dios de la guerra. Algunos pueden generar cierta discusión a gente que no le gusta romperse la mano, no le agrada, porque también termina siendo susceptible y le encanta el blufeo, porque igual, si tú tienes X cantidad de cartas, dice X cantidad de respuestas, o mayor posibilidad de juego, independiente de que tú tengas cartas en el cementerio o destierro. El dios de la guerra, que hace lo siguiente: única, exhumar, tú remueves 2 cartas de tu mano y tú la descartas, anula una carta que no sea oro. Y cuando se juega normalmente con su coste de 2, cancela una habilidad dentro o fuera del juego. ¿Qué alternativas tenemos para el tema de anulación? Porque lamentablemente de cancelación hay, pero no son tan eficientes, porque eso también es función de esta bioequivalencia, que sean eficientes. No queremos darles cartas así muy rebuscadas y que claro, no es la idea. No es la idea. Harry Hassan es una promo de orígenes, tiene exhumar, tiene coste 2. Cuando juegas esta carta, puedes remover una carta de talismán de tu mano. Un símil con la dios de la guerra. Si lo haces, juégala sin pagar su coste. Anula una carta que anule una de tus cartas. Si bien no es una habilidad, también lo compensa, sobre todo si estás jugando un mazo de talismanes, en que pase tu jugada o tu aceleración, ya sea con plaga de ranas o una carta clave para tu mazo, ya para tomar una ventaja bastante considerable sobre tu oponente o darte la victoria.
Acá tenemos una versión ya de las primeras ediciones de Una carta muy bonita también. muy bonita, sí, sobre todo lo que es notes el foil, sobre todo esos detalles también, era bastante bonito y llamativo. Bueno, la dedicatoria de las cartas también. Se llama Bendición de la Pureza, tiene coste 1, es única. Cuando juegues esta carta puedes desterrar 2 cartas de tu mano para jugarla sin pagar su coste. Al 1 la carta que anule a una de tus cartas. Tiene coste 1, es mucho más fácil de jugar que Carcassonne. Y también tiene un efecto también de serpiente también. También puede ser un similar de la serpiente. Es como un símil de la serpiente. Y lo bueno también es que estas 3 cartas, volviendo a lo que se ha dicho antes en el video, que tienes opción de jugarlas gratis. Entonces eso es lo que le hace que sean llamativas y que sean rápidas de usar. Quizá el Harry Sansan se puede hacer como un mazo que sea más talismán, para tener como más ese tipo de recursos, pero en general yo creo que son una carta que se podría considerar sobre todo en el formato 0, ya que ahí tenemos la ausencia de cartas como el Dios de la Guerra. Y aquí, como tú también mencionaste, la de la serpiente, aquí tenemos un símil para la serpiente también. Exacto, muy buenas estas cartas. Y acá volvimos a los oros. ¿Verdad? Volvimos al oro y volvimos también al robo para acelerar nuestro juego, que es la Biblioteca Eterna SP. Yo creo que esta carta sirve para todo tipo de mazos. De hecho, yo en general los mazos que construyo le agarro bastante cariño a la biblioteca, y es una carta que yo uso bastante. ¿Qué nos dice la biblioteca? Bueno, es una carta inmortal, que es un arquetipo de juego, que es una carta única, porque obviamente porque es SP. Y una vez por turno yo puedo retirar una carta de mi mano para robar 2. Yo creo que es un precio bastante justo para robar 2 cartas. De hecho, tú puedes desterrar básicamente cosas que vuelvan o cosas que ya no necesité, así que una carta muy, pero muy buena. ¿Y cuál es su símil? Quizás una carta un poquito más lenta, obviamente porque vale su frecuencia de una cortesana, que es este nombre aquí me complica un poquito. El amuleto de... ¿Te ayudo? Ayúdame, joven. Ya, amuleto de Kinnevi. Ah, pero mira, excelente. ¿Qué nos dice este muchacho? Bueno, tiene inmunidad, que no puede ser, no, esta carta no puede ser objetivo claramente, y al comienzo de la vigilia yo puedo robar 2 cartas. Si lo hago, destierro 2 cartas de la mano. ¿Qué es lo interesante que vamos a hacer con esta carta? Bueno, si bien no hace lo mismo que nuestra querida biblioteca, nos puede caer muy bien en una estrategia que juegue con el destierro. Podemos robamos las 2 cartas y podemos desterrar cartas como puede ser el Akenatón, que ahí también tiene una opción de daño directo con ese bichito. Podemos desterrar la misma IO, entonces vamos a tener robo extra, porque ya se va esa monita, y por caer al destierro vamos a tener la acción de barajar y robar. Puede darnos hartas opciones también una carta que se llama Juicio de Dios, que cuando si está en el destierro, la destierra para robar 4. Entonces aquí ya tenemos harta sinergia con el tema del robo. No, y también en vez de ser una activada, es una disparada. O sea, sí también o sí va a disparar. Así que... No, y opcional también, si es tu vigilia puedes también. Eso es bastante relevante. Sí, también eso, como dijo López, es muy relevante porque no está en la obligación de hacer la acción, de seguir la acción disparadora. Pero yo creo que si estamos en los inicios del turno, yo creo que es una muy buena carta ya para empezar el turno. Y te da bastante juego, sobre todo si es un mazo que juega con el destierro, si estamos con una baraja que pueda ir directamente con mucho robo. Exacto. Bueno, acá ambos son sacerdotes, ambos pide coste 1. Y acá hay una diferencia. Si bien Soleiman no es una carta cara o alguna carta como inaccesible, es una carta promocional, sobre todo en otro formato también mucho más limitado, o derechamente si no quieres jugar otra cosa, o también te complementa si tú vas a jugar racial, porque a mucha gente le gusta jugar tiradas y raciales. Soleiman, que es una carta que se considera que da vuelta a partida también, o tiene mucha ventaja. Está Magi. ¿Qué hace el muchacho de Magi? Indestructible, al comienzo de tu vigilia puedes ganar el control de la carta objetivo que no sea oro. Destierra una carta de tu mano, la carta objetivo y todas sus copias pierden su habilidad hasta la fase final. Si bien Soleiman obviamente es un removal también gana el control removiendo otras cartas que tú controles para ganar control de otras cartas en sí y hacer una especie de bicicleta. Magi es una disparadora que al comienzo de tu vigilia ganas cualquier carta y es opcional. Por lo tanto, igual reduce la posibilidad de que te cancelen o que haga una respuesta. O quizá no haya ninguna otra carta y el único que sea Magi también. Claro. También por decisiones estratégicas puede ser el objetivo a él y redirigirlo. Es válido. Nunca hay que omitir esas posibilidades. Sobre todo cuando se hace, como se llama, ganar de control de ciertas cartas. Ya sean oro, tótem, arma o aliados. Y sobre todo también la habilidad de desterrar, la forma de recursión,
y también de quitarnos ciertas cartas que podrían molestarnos también en juego. El mismo Soleiman, por ejemplo. También. Así que... De hecho, de todas maneras, también estas cartas son muy complementarias y que pueden ir ambas en el mazo, un mazo que juegue a sacerdote o a robar cartas. Así que son cartas que se complementan y además son similares. Así que muy buenos naipes ambos. Ya, y finalmente aquí ya finalizando este hermoso vídeo que hemos traído el día de hoy, tenemos ya el famoso, un clásico, el Asi Rayoita, que es un Furia Exhumar Retorno, el que uno lo puede descartar de la mano para que una carta pierda la habilidad, y si está en nuestro cementerio, al comienzo de cada fase, puedo remover una carta del cementerio para que una carta pierda la habilidad. Yo creo que esta es una carta que se ha transformado ya base dentro de lo que se juega Crónica en la actualidad. Y yo creo que es una carta muy importante. De hecho hay jugadores ahí famosillos que la llevan por 2. Wow. Y yo creo que es una carta bien relevante en ocasiones que la partida está bastante lenta, o queremos controlar al oponente, o tiene cartas muy molestas que nos perjudican a nuestro juego. Y así que es una carta muy muy buena. ¿Y cuál es su símil en este caso? Tenemos al querido y bastante olvidado John Walden, que como ya había mencionado anteriormente, es un buscador que ambos jugadores tiran cartas a su cementerio, tiene velocidad relámpago, y lo interesante de este bichito es que si está en nuestro cementerio, lo podemos remover a él mismo para que una carta pierda la habilidad. Si bien no es como el Asi, que podemos usar recursos que ya estén muertos en nuestro cementerio para que cartas vayan perdiendo la habilidad, esto puede llegar en un momento muy oportuno de pitearte este monito para que una carta pierda la habilidad. Entonces aquí este mono cae muy bien en cartas que, como ya he dicho anteriormente, mazos que se generan en cementerio, o lo podemos descartar, o si bien también podemos usar su opción de jugarlo como buscador, y después lo podemos sacar del campo con una infinidad de cartas que la pueden destruir. Y en fin, es una carta muy muy buena que también se puede considerar. De hecho, también estas cartas pueden compartir en un mazo fácilmente. Sí, bueno, yo el Wander buscaba así. También, de hecho sí. De hecho estaba olvidando ese pequeño detalle que George Wander nos busca el Asi. Y después nos pillamos George Wander y tenemos ambos en el cementerio. Maravilloso. Qué bueno para las mitos me he compartido en este video. Sí, porque el Asi, si no ven Asi, o en lo que es zona no pública, bueno, en la zona pública dicen ya, tú mismo dijiste, la gente la mayoría de las veces en la construcción de mazos ponen un solo Asi. Y esto también involucra el factor sorpresa. Y yo creo que para concluir, estas cartas bioequivalentes nos dan 2 razones. Una, se complementan, y también ayudan al factor sorpresa, que es bastante relevante en lo que es el juego en sí. Y el factor sorpresa nos ayuda, a tener un mayor conocimiento de lo que es el juego y aprovechar sus recursos que nos provee, ya que eso es Crónica de edición fija. Y nos da un juego mucho más satisfactorio. Es decir, ya, si bien no tengo esta carta, voy a probar con esta y veamos qué pasa. No estamos diciendo que obviamente jueguen esta carta sí o sí, pero considerarla. Claro, y también da opción para jugar no siempre lo mismo, y como también para pasarlo bien también. Si también, aparte de jugar competitivo y cosas así, también es un juego de cartas, y obviamente hay que disfrutarlo y probar con otras cositas que no sea siempre lo mismo, siempre es satisfactorio. Que, por ejemplo, no tener electrones, jugar el Balmacea en un duelo y ganar a través por el Balmacea, igual entretenido, pues jugar las cartas que no se ven tanto y ganar a través de esas cartas, yo creo que te da un plus a ti como jugador y también con una buena experiencia de juego. Exacto. Bueno, en los comentarios ojalá vamos a estar atentos, obviamente expectantes de que si jugaran estas cartas, cuéntenos cómo les fue, qué les pareció, like, dislike, y suscríbanse por favor. Así que con esto le damos término. Un gusto, Changuito, haberte visto. Igual me gustó aquí colarme al canal de los cartoneros, que estaba un poco inactivo, pero ahora los cabros están volviendo de a poquito. Así que eso, yo creo más que nada aquí cerrando el video, mandar un saludo a la gente que siempre ve los videos, ven a los cartoneros, a Buen Felo ahí, que le mando un saludito también. A Fruna también. A los cabros del team también de los cartoneros, al Pingo, al Fruna, y tantos otros personajes que con el tiempo se han ido desapareciendo, pero están ahí. Del lore croniquero, del croniverso. También un saludo ahí al croniquero, y si un día vuelves a la vida Toon, voy por ti. Un saludo especial para el Toon Fox. Ya. Muchas gracias. Más que nada eso, gracias cabros, nos vemos en la próxima.